Es un privilegio poder estar con ustedes para venir y dedicar tiempo para la inducción en los departamentos de Escuela Sabática. Mi nombre, Pastor David Alfredo Rodríguez González, departamental de Escuela Sabática de la Asociación Oriental Salvadoreña. Y vamos a ocupar un manual que se llama Manual de Inducción Departamentos de Iglesia. Aquí hay una sección que habla de la escuela sabática que seguramente va a ser de mucha bendición para ustedes. Quisiera decir de que en este programa debiera estar el director de escuela sabática, debiera estar también el secretario de escuela sabática y parte de la comisión directiva de escuela sabática. Iniciamos diciendo cuál es el objetivo de escuela sabática. La escuela sabática se ha creado con 5 propósitos. Y cuando yo digo 5, tú verás que hemos añadido un propósito más del que está en el manual de iglesia, porque la Iglesia Mundial lo ha añadido. El primer propósito de la escuela sabática es la confraternización. El segundo propósito es el compartir la fe en la comunidad. Y el tercer propósito es las misiones mundiales, pero también está el estudio de la palabra del Señor. Tú ves 4 propósitos. Pero el quinto propósito, y qué bueno sería que tú lo añadieras en tus apuntes, es la oración. Escuela Sabática es encargada de la organización de la oración en la iglesia. Eso es muy importante. Analicemos brevemente los 5 propósitos. Comencemos con confraternización. Es necesario crear un ambiente adecuado para que lo que se va a enseñar sea aceptable para las personas, para que las personas puedan recibir el mensaje. Tú sabes que es un poco dificultoso venir y estar aprendiendo algo cuando tú tienes a la par una persona que no la conoces, que no es tu amigo, que no tienes esa familiaridad. Entonces tú ves, es bien importante de que tú confraternices. Y para ello, la iglesia aquí en el Oriente está pidiendo que el maestro tenga 5 minutos para confraternizar. ¿Qué hacemos en la confraternización? Venimos y nos saludamos los que estamos en la clase de escuela sabática. Si hay alguna visita, alguna persona que está nueva, que nos visita de otra iglesia, pues confraternizamos con ellas. Nos saludamos, vemos cómo están. El secretario de la pequeña congregación, el secretario de la clase de escuela sabática, él ve quiénes son los que faltan, qué pasó, por qué no vino tal hermano, tal joven, y tratamos de interesarnos por los demás. Quiere decir que haremos una escuela sabática en la cual todos se interesan por todos, donde tú eres importante, donde todos son importantes, porque hay 5 minutos en el cual vemos quién falta, por qué no vino, y nos organizamos para ver cómo ayudamos a la persona que no vino, tal vez por enfermedad, tal vez problemas económicos, quizás por vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Ocuparemos 5 minutos para la confraternización. El segundo punto es la enseñanza. Y eso es importante. Después de la confraternización viene el compartir la fe en la comunidad. Y ahí ocupamos 25 minutos, tú sabes qué importante es eso, donde escuela sabática y ministerios personales se unirán, nos uniremos. En este trienio, estos 3 años que faltan del periodo que nos toca administrar el departamento, nos hemos unido con ministerios personales, con el pastor Saúl Zavala. Y van a haber 25 minutos donde se va a ocupar para instrucción a mi clase de escuela sabática, que es la misma pequeña congregación. O sea que las pequeñas congregaciones se reunirán los sábados en escuelas sabáticas y allí el representante de ministerios personales tendrá 25 minutos para instruir. En el área de evangelización tendremos nosotros como meta, con la ayuda del Señor, venir y investir, graduar, o como le llamemos, a 3 tipos de personas durante este trienio. El primer tipo de persona es aquel que comparte la fe. Le llamaremos testigo de la fe. Es aquel que puede estar enfermo, que puede estar en silla de ruedas, o que no puede hacer otra cosa más que compartir a Jesús.
Allí en los 25 minutos se les va a enseñar cómo compartir a Jesús. El segundo nivel de evangelización va a ser el instructor bíblico. Es aquel que viene y puede tomar la palabra de Dios, la Biblia, y dar un estudio con la fe de Jesús o cualquier otro método que tengamos. Ese va a ser capacitado en los 25 minutos para instruir. Y el tercer nivel es evangelista laico, donde el representante de ministerios personales tendrá material para ver cómo está su escuela sabática, su pequeña congregación, el sábado en la mañana, e instruirla y ver cómo solucionar problemas de diversas situaciones. Ya llevamos 25 minutos, más 5 son 30. Y ahora vienen 35 minutos del repaso de la lección. 35 minutos. Y yo creo que no hemos pasado porque 25 más 35 son 50 o 60. Estamos bien, ¿verdad? 60 minutos. Entonces, 35 minutos donde el maestro de escuela sabática, que va a recibir instrucciones también, va a dar la enseñanza bíblica a toda la escuela sabática, que es la misma pequeña congregación. Y tú sabes que eso es bien importante. Pero el quinto punto es la oración. El secretario de esa pequeña congregación, el secretario de esa clase de escuela sabática, va a venir y a tener un listado de personas por las cuales vamos a estar orando. Significa entonces de que esa escuela sabática va a ser un centro de oración, un lugar de guerra contra el mal, en el cual vamos a tener un listado de oración por los enfermos, los necesitados, por proyectos evangelísticos, por salvación de almas. Entonces, cada sábado se va a aumentar el listado, se va a remodelar el listado de oración. Entonces tú ves qué importante es la escuela sabática, qué importante es que esa hora del sábado lo acondicionemos. Y algunos dirán, pero pastor, los libros que tenemos no tienen esa hora. Es una realidad. Tengo conmigo también el manual de iglesia. Y el manual de iglesia nos dice que la escuela sabática, el director de escuela sabática, debe de venir y adaptar la escuela sabática según la planificación que tenga la asociación. Quiere decir entonces que el 2021 todas nuestras escuelas sabáticas van a ser revitalizadas. Y ministerios personales y escuela sabática vamos a trabajar unidos con la ayuda del Señor. ¿Ves qué importante es? Hemos dicho que escuela sabática tiene 5 objetivos. El primer objetivo, confraternalización, venir y confraternizar los hermanos. El segundo objetivo dijimos de que era venir y compartir la fe en la comunidad. El tercer objetivo nosotros dijimos que era reforzar el estudio de la Biblia. El cuarto objetivo es reforzar la misión mundial de las iglesias. El cuarto. Y el quinto objetivo es la oración. ¿Y cómo es que se refuerzan las ofrendas en escuela sabática? No sé si tú has oído mencionar del tema de el proyecto en el cual la escuela sabática se une a nivel mundial, y es el proyecto cuando uno tiene algo que lo dedica para el 13º sábado, una ofrenda del 13º sábado. Es importante de que nosotros motivemos ese tema, que lo motivemos en la escuela sabática cuando nosotros dedicamos quizás un arbolito, quizás a nuestros hijos, cuando dedicamos quizás algún proyecto, cuando dedicamos algo para el Señor totalmente. Y cada 3 meses traemos una ofrenda especial para el Señor. La Iglesia Mundial está necesitando de tu aporte y de mi aporte. Por lo tanto, tenemos que fomentar en la escuela sabática el tema de las ofrendas mundiales. Y ese tema va a engrosar nuestros corazones y nuestra dadivosidad. ¿Tú ves? Ahí están. Va a quedar grabado todo lo que hemos dicho para que tú lo repases.
quiero rápidamente pasar a otro aspecto. ¿Cómo es que trabaja la directiva de la escuela sabática? La escuela sabática tiene una directiva, y lo voy a leer del manual de iglesia porque acá está un poco resumido. El manual de iglesia dice quiénes son los directores de la escuela sabática, los dirigentes. El dirigente de la directiva de la escuela sabática es el director de escuela sabática, y este puede tener varios subdirectores. Además de eso, debe haber un secretario general y varios subsecretarios, secretarios asociados. Y debe haber un secretario de fondo de inversión. Y eso es lo que trataba de decir antes, que tenemos que motivar el fondo de inversión. Hay que investigar más sobre ese tema para que el trimestre haya una ofrenda hermosa, especial por el fondo de inversión. En cualquier otro momento vamos a tocar ese tema. ¿Quiénes son los que tienen que estar allí? Esa junta está constituida por el director general, que actúa como presidente, los subdirectores generales también, el secretario general y los subsecretarios o secretarios asociados. También en esa junta está el director de ministerios personales. ¿Ven ustedes cómo están asociados ministerios personales y escuela sabática? Porque en la junta de ministerios personales está el de escuela sabática también. Estamos unidos. El coordinador de departamentos infantiles, el director de la escuela sabática de vacaciones, un anciano designado por la junta de ancianos o por la junta de iglesia, y también el pastor. Quiere decir que hay una organización y debe reunirse tan frecuentemente como se necesite. Ahora, el secretario, ¿qué hace el secretario? Y aquí en el manual de inducción tiene rápidamente algunas citas de lo que el secretario hace. Quiero puntualizarlas. El secretario sirve como secretario de la comisión de la escuela sabática. Distribuye a los maestros los materiales necesarios y reúne los registros de clases y los sobres de las ofrendas de cada una de las divisiones de la escuela sabática. Mantiene por escrito un registro de las ofrendas semanales de la escuela sabática, los registros financieros, pide a través del secretario de ministerios personales los materiales autorizados por la comisión directiva de la escuela sabática. El secretario de escuela sabática también se une con el secretario de ministerios personales para tener a toda la iglesia con materiales suficientes. Redacta y guarda las actas de la comisión de la directiva. El secretario de escuela sabática debe preparar el informe trimestral de acuerdo al formulario que la asociación manda. Y hay un punto importante que no está aquí en el manual de inducción. El secretario de escuela sabática lleva un listado de todas las oraciones que la iglesia en general está dando. ¿Tú sabes qué va a pasar? Todas nuestras iglesias orando, miles de oraciones levantándose diariamente y Dios haciendo conversiones de salvación. Mira qué importante. Entonces, la escuela sabática se va a revitalizar, unida con ministerios personales. Y habrá mucho más que decir referente a esto. El fondo de inversión habrá que tratarlo. Recuerda una cosa, que es la directiva de escuela sabática quien propone a la junta de la iglesia los maestros de escuela sabática. Y eso según el manual de iglesia, la revisión 2015. Así es, la junta de escuela sabática se reúne y propone a la junta de iglesia los maestros de escuela sabática que son bien analizados, personas que quieren aprender a crecer. Y de ahí, queridos amigos, la escuela sabática se torna en el corazón de la iglesia. Y creemos que en este trienio, ministerios personales y escuela sabática, al trabajar unidos, va a haber una bendición, porque cuando la iglesia está unida, el Espíritu de Dios puede ser derramado. Queridos amigos, el Señor te bendiga y podamos entonces hacer este año de la escuela sabática un ente ganador de muchas almas. Y podamos nosotros venir y servirle al Señor de la mejor manera, no como para los hombres, sino que como para el Señor,
es nuestro deseo y mi deseo como departamental de Escuela Sabática. En esta hora le saluda a su amigo el pastor Saúl Zavala, departamental de Ministerios Personales de la Asociación Oriental Salvadoreña. Quisiera dar inicio con un texto bíblico que ha sido la oportunidad que tenemos nosotros para recordar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Mateo 24, 14 es para cada uno de los de ministerios personales en cada iglesia, es recordar el llamado que Dios tiene para nosotros en este versículo. Mateo 24, 14. Y la palabra de nuestro Dios nos dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ministerios personales tiene como objetivo o propósito preparar, proporcionar material, capacitar a todos los miembros de iglesia para que unidos trabajemos por la causa, para que unidos demostremos al mundo que hemos de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. El propósito de ministerios personales actuará como una junta directiva que ha de tener dentro de ella, dice el manual de instrucción que hace unos años se dio a cada iglesia, nos enseña que aquí debe ser el propósito de Dios, que la junta directiva del Departamento de Ministerios Personales debe reunirse al menos una vez al mes. ¿Quiénes han de formar esta junta? El manual de iglesia también nos enseña en la página 97 que esta junta directiva debe estar formada especialmente por el pastor de iglesia, por un anciano de la iglesia, por el tesorero y por los dirigentes de los demás departamentos. ¿Cuál es el propósito o el fin? Capacitar, enseñar, guiar y fortalecer a nuestra iglesia para que unidos hagamos el compromiso de la evangelización. Los dirigentes de los departamentos de ministerios personales, de igual manera, la iglesia actúa en unión con el departamento de escuela sabática. Ministerios personales de aquí en adelante, en estos 3 años que hemos de trabajar con la ayuda del Señor, unidos con escuela sabática, y tendremos la oportunidad de tener al director de ministerios personales cada sábado presentando en el culto el momento especial sobre la obra misionera, sobre el propósito de la evangelización, administrando, guiando, cuidando, fortaleciendo y orando por cada uno de los miembros de iglesia. ¿Qué es lo que queremos? Con la ayuda del Señor, seguir fortaleciendo y que cada iglesia podamos trabajar unidos para decirle al Señor, yo iré, y de esa manera cumplir el llamado que el Señor nos hace en Mateo 24. Quisiésemos entonces recordar que cada miembro de iglesia o cada miembro de la junta directiva de ministerios personales ha de trabajar en comunidad, en comunión, en unión con cada miembro de iglesia. ¿Qué más? Ha de organizar a la iglesia de las partes que ahora tenemos, que le llamamos escuela sabática, o las divisiones de clases, como hemos dicho. El propósito de la directiva o de la junta de ministerios personales es dividir la iglesia o subdividir la iglesia, descentralizar la cantidad de miembros y establecerlos en pequeñas congregaciones. El propósito de la pequeña congregación es confraternizar con cada miembro de iglesia. En grupos pequeños, fortalecer a cada miembro, tener la atención que el miembro necesita. Sí necesitamos entonces recordar que al entrenar a los miembros, darle métodos de trabajo, estudiar el territorio donde se va a evangelizar, estudiar el territorio donde se va a evangelizar, pretender con la ayuda de Dios, cada miembro de iglesia, ser un colaborador, como diría o como dice el espíritu de profecía.
Hay una cita en el evangelismo que dice la mensajera del Señor: el verdadero corazón del cristianismo es el evangelismo. Es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a conocer a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en los últimos horas de la historia de este mundo y muy pronto este mundo ha de terminar. Pero como iglesia y como departamento de ministerios personales nos hemos de comprometer para seguir llevando a más personas a los pies de Cristo. Decíamos entonces que la junta directiva de la escuela sabática, en unidad con ministerios personales, vamos a poner en marcha la obra misionera, distribuir revistas, distribuir libros misioneros, inscripción a personas a los cursos bíblicos, servicios a las comunidades, seminarios sobre hogar y salud, evangelismo público y otros planes y otros proyectos que como ministerios personales hemos de seguir compartiendo con las demás personas. ¿Qué más se debe hacer? Capacitar y dirigir a los miembros en las áreas de testificación cristiana, tales como estudios bíblicos, visitación pastoral, servicio a la comunidad, coordinar programas en ayuda para la ganancia de adeptos o para la ganancia de estudios bíblicos. Cuando trabajamos unidos como iglesia, todos los departamentos, podemos decir con seguridad: hasta aquí nos ha ayudado a Jehová. Unidos hemos de trabajar para seguir confiando que Dios dirige a esta iglesia. El Ministerios Personales también presenta que hay un secretario de Ministerios Personales. El secretario de Ministerios Personales colabora con el director de Ministerios Personales en desarrollo del programa misionero de la iglesia. Él dice y enseña que debe servir como secretario de la comisión directiva de Ministerios Personales. El secretario debe registrar y actualizar los informes de la obra misionera hecha por los miembros de iglesia. Entrega al director de Ministerios Personales o al pastor de la asociación ese listado. ¿Qué más? Plantea el propósito de seguir evangelizando. Lleva a las reuniones los listados de las personas interesadas. Y además de eso, también se viene esperando o se está esperando para el próximo año, si Dios nos permite, tener la oportunidad de tener 3 graduaciones. 3 graduaciones de personas que este trienio, con la ayuda de Dios, hemos de estar trabajando. Y es decir, la escuela sabática y ministerios personales tiene como propósito graduar a los testigos de la fe. Como ya decía el pastor David Rodríguez, departamental de escuela sabática, se ha de graduar con la ayuda de Dios a los testigos de la fe. Todos aquellos que hablan del Señor de diferente manera, tal vez no yendo de hogar en hogar o de casa a casa, pueden hacerlo por teléfono, por internet, por cualquier medio. Aquellos hermanos que han de ser testigos de la fe o ya son testigos de la fe, los hemos de graduar. ¿Quién otro? El número 2, debemos graduar a los instructores bíblicos. Todos aquellos hermanos que imparten estudios bíblicos también han de ser incluidos en esta graduación. Y un tercero son los evangelistas. Queremos entonces recordar que el propósito de la escuela sabática y ministerios personales ha de actuar en unidad para la obra misionera. Y dice el manual de iglesia en la página 98 que incluye los ministerios personales a los hombres adventistas. El ministerio de hombres, podemos decir. Puede con seguridad cada iglesia establecer el programa para que cada ministerio trabaje. Y ahora el ministerio de hombres. Debemos trabajar también en coordinación, queridos amigos, con el departamento de Dorcas. Las Dorcas deben ser incluidas en este ministerio, con ministerios personales. Las Dorcas que aparentemente han quedado quizá allá, quizá sin hacer la obra, porque ha venido el ministerio de la mujer, porque ahora ha resurgido con más fuerza el ministerio de la mujer. Aparentemente el ministerio de Dorcas, o el departamento de Dorcas como hemos conocido, ya no está activo. ¿Por qué? Quizá porque
necesitamos incluirlo en alguno de los ministerios. Y lo vamos a incluir entonces con ministerios personales. Unidos el director o la directora de Dorcas con el director de ministerios personales, también con la escuela sabática, con la ayuda de Dios, estos 3 años y hasta que Cristo vuelva, unidos hemos de trabajar para la ganancia de almas. ¿Cuál es el propósito de nuestra gran asociación? Es seguir trabajando en unidad con cada ministerio o con cada departamento para que la obra del Señor se siga expandiendo. Y quizá como un punto principal que quisiésemos mencionar en ministerios personales, que cada uno de nosotros podamos decir, yo iré, I will go. Que Dios te bendiga.